Hola, buenas tardes a todos. Es para mí pues un auténtico placer y un auténtico privilegio poder estar en una ciudad histórica como Pamplona, capital del milenario Reino de Navarra. Cuando uno pues llega a una ciudad así, se da cuenta que no es solamente una ciudad, sino que está transitando pues por un pedazo vivo de historia. Dicen que es de bien nacido ser agradecido. Entonces a mí me gustaría empezar dando las gracias. Dar las gracias a todos ustedes, primeramente, pues por haber venido. Dar las gracias pues también a Rubén Torres, a Luis Nasarres, Santiago Mancebo y en definitiva pues a todas aquellas personas que han colaborado para que pues esta charla o esta reunión o como queramos llamar pues sea posible en el día de hoy. Hace unos cuantos años yo era ateo. Bueno, más que ateo era ateísta, porque el ateo es el que considera que Dios no existe, pero el ateísta va un punto más allá. El ateísta es una persona que considera que no solamente considera que evidentemente Dios no existe, sino que además trata de destruir la fe de aquellas personas que son creyentes. Yo era de este caso. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, las universidades se han convertido en un foco muy importante de ateísmo. Quizás en Navarra no, porque Navarra es una honrosa excepción en Europa, pero sí que es cierto que en Europa cada vez avanza más el ateísmo y también las universidades de una forma muy especial. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad y estaba charlando con los compañeros, ¿no? Pues a lo mejor en la cafetería de la facultad o incluso en el metro, cuando teníamos un descanso entre las clases. Cada vez que salía el tema de conversación de Dios, la religión, la iglesia, ese tipo de cosas, y yo ya me encargaba de que ese tema de conversación saliera, siempre trataba de atacar la fe de las personas que eran creyentes, siempre trataba de destruir la fe de esas personas, trataba de mostrar, que el ateísmo y la ciencia son cosas del progreso, de la modernidad. El cristianismo, es una cosa, pensaba yo en aquella época que una cosa como una rémora al pasado, como supersticiones, supercherías, cosas de gente inculta, gente del tercer mundo, básicamente. Estos son, muchos de los clichés ateos que escuchamos habitualmente, que yo desde luego utilizaba en aquella época. Yo era una persona profundamente anticlerical. Odiaba muchísimo a Dios y todo lo que tuviera que ver con Dios. Tanto es así que cuando estaba en la facultad, por ejemplo, con algunos compañeros que eran ateos también, yo me reía y yo me burlaba y yo disfrutaba cuando, por ejemplo, recordaban los fusilamientos de personas que eran religiosas, fusilamientos de sacerdotes o de frailes, durante la guerra civil o en regímenes comunistas bajo la dictadura de Stalin o en otros países, otras situaciones históricas. Era una persona profundamente blasfema. Cada vez que salía el tema de Dios, mi boca realmente escupía fuego. Entonces empezaba a decir una barbaridad detrás de otra. Y decía auténticas barbaridades, ¿no? En aquella época. Incluso yo recuerdo que mis padres eran creyentes y lo siguen siendo. Y yo en aquella época era ateo. Entonces resulta que teníamos discusiones muy encendidas. Cuando estábamos nosotros comiendo, cada vez que estábamos comiendo y salía el tema de Dios, teníamos unas discusiones tremendas. Y yo incluso me sentía tentado en aquella época de decir, mira, voy a coger la Biblia delante de mis padres, la voy a abrir, la voy a poner en el suelo y voy a bailar un zapateado sobre la Biblia. O sea, tal era el nivel de odio que yo tenía hacia Dios, la Iglesia, en fin, todo ese tipo de cosas. Yo reconozco que no lo hice. No lo hice, básicamente porque, yo soy un lector empedernido, soy una persona que, respeta mucho los libros, soy bibliófilo. Entonces yo decía, es que esto de pisar la Biblia es un libro, mira que yo odio la Biblia y lo que representa, pero es que, claro, pisar un libro es que es una barbaridad, ¿no? Entonces, por ese motivo es que no lo hice. Pero realmente, si la Biblia en lugar de haber sido un libro hubiera sido cualquier otra cosa distinta, yo, casi con toda seguridad habría bailado ese zapateado flamenco sobre la Biblia. Tal era el nivel de odio que yo tenía en aquellos años.
Bueno, visto con perspectiva, yo cuento todo esto, hoy lo cuento, pues, como se puede imaginar, no con orgullo, ni mucho menos, al contrario, que lo cuento con una mezcla de sonrojo y de vergüenza. Pero bueno, entiendo que es necesario contar todo esto para que, bueno, ustedes puedan entender quién es el autor de este libro, cuáles son sus orígenes, de dónde viene, cuál era su forma de pensar. Bueno, lo cierto es que el libro, pues, se titula ¿Por qué dejé de ser ateo? Entonces, claro, evidentemente, en algún momento dejé de ser ateo. Se preguntarán ustedes, ¿cómo cambió la cosa? ¿A partir de qué momento, qué sucedió para que este ateo furibundo pues comenzara a creer en Dios? Bueno, lo voy a contar, pero no lo voy a contar ahora. Lo vamos a contar después de la publicidad. Igual que hacen Antena 3 o Tele 5, que hacen ahí unos pequeños anuncios publicitarios, pues bueno, vamos a aprovechar también para hacer un pequeño anuncio. Estoy escribiendo otro libro, que bueno, bueno, se titulará algo así como, no sé, la Biblia explicada con palabras sencillas, o bueno, algo así, ¿no? Es un título provisional. Entonces, el libro pretende básicamente ser como un libro de preguntas y respuestas, ¿no? Sobre la Biblia o sobre el cristianismo. Entonces, me gustaría que ustedes, si lo desean, pues colaboraran. ¿Colaboraran de qué manera? De una forma muy sencilla. Cualquier pregunta que ustedes puedan tener sobre la Biblia, no sé, cualquier curiosidad, por ejemplo, oye, pues, ¿qué es eso del pecado imperdonable? Por ejemplo, o ¿qué dice la Biblia sobre determinado tema, sobre este tema X? O, oye, ¿qué ocurrió aquí realmente? ¿O quién fue este personaje? No sé, curiosidades, dudas que pueda tener la gente. Pues lo que vamos a hacer es que vamos a repartir unos blogs como estos, 2 blogs azules, y bueno, pues se va a ir pasando por ahí, y ustedes, los que quieran, pues pueden apuntar una pregunta, 2 o 3 o ninguna, si no tienen ninguna duda. Y me gustaría también, muy importante, que apuntaran su nombre y apellidos y la ciudad de residencia, pues Pamplona o la ciudad que sea. Entonces, con lo que sean las preguntas más interesantes, las preguntas que más veces se repitan, etcétera, haremos una selección, publicaremos un libro y, por supuesto, el nombre de las personas que nos han enviado las preguntas aparecerá y, por supuesto, también un agradecimiento hacia esas personas. Entonces, necesitaría que se lo repartieran. Lo van pasando ustedes ahí. Uno de aquel lado y otro. Bueno, después de este pequeño anuncio publicitario, ya que hemos hecho el pequeño corte, ¿por dónde iba? Ah, sí, les estaba diciendo que yo era una persona profundamente atea, blasfema, anticlerical. Bueno, ese tipo de cosas. Y llegó un momento en que la cosa empezó a cambiar. Cambió a partir de conocer yo a una persona que era genuinamente cristiana. Era una persona que a mí me impresionó muchísimo. Conocí a una muchacha de Venezuela que le llaman Liliana Lizcano. Y era una persona tremendamente cristiana. Hicimos una buena amistad, teníamos cosas en común, nos llevábamos bien. Pero bueno, cuando surgía el tema de conversación de Dios, etcétera, etcétera, ahí teníamos unas discusiones muy encendidas y, bueno, había ahí verdaderas polémicas, ¿no? Pero a mí me impresionaba mucho que Liliana era distinta de los cristianos que yo había conocido, ¿no? Porque ella era una persona que, por ejemplo, ella oraba por mí. Ella decía, pero vamos a ver, Liliana, tú no sabes que yo soy ateo. ¿Qué haces? ¿Por qué estás orando por mí? Te has vuelto loca. Por supuesto, estás perdiendo el tiempo, Liliana, por supuesto, pues estás orando a un ser que por supuestísimo no existe, es absurdo lo que estás haciendo, le decía yo en aquella época. Pero bueno, dije, bueno, está bien, no sé. Entendía que era su forma de preocuparse por mí o de mostrarme su afecto. Entonces dije, bueno, está bien, quiero hacerlo. Tampoco es nada malo. Si tú disfrutas así, bien. Ella era una persona que siempre a mí me impactó muchísimo, que siempre me trató con mucho cariño, con mucho amor, con mucha amabilidad, que es como Jesucristo trataba a todas las personas y que es como un cristiano debería tratar a los ateos, pienso yo. Porque yo les voy a hacer una pregunta. Esta es una pregunta, cuidado, es una pregunta de nivel, es una pregunta de examen. Solamente los más inteligentes son capaces de responderla.